La palabra que el Señor nos trae hoy día, en esta noche, en el camino a Emaús. En Lucas 24, la palabra del Señor nos dice: he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esos son como 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Hermanos, esta es una historia conocida por la mayoría de nosotros. La mayoría de los cristianos conoce la historia de Emaús, de los discípulos de Emaús. Pero saquemos las espigas que nos pueden ayudar a nuestra vida cristiana. Saquemos las espigas a esta historia. Porque todos pasamos y tenemos que pasar en alguna vez o varias veces por el camino a Emaús. Acá vemos dos seguidores de Cristo, dos discípulos de Cristo. Habían estado con el Señor, conocían al Señor, habían andado con el Señor Jesucristo, vieron todo lo que Él hizo, escucharon al Señor Jesucristo de primera fuente, hermano, y tenían puestas sus esperanzas en el Señor. Pero el episodio que se vivió en Jerusalén, la crucifixión que se vivió en Jerusalén, estaba sacudiendo la fe de estos dos discípulos, hermano. A tal punto que se confundieron, comenzaron a dudar, y sus ojos espirituales se cerraron. Comenzaron a alejarse de Jerusalén. Se comenzaron a alejar de su propósito. Comenzaron a alejarse de su bendición. Y muchas veces la iglesia está a sí misma. Cuando vive episodios difíciles en su vida, episodios que confunden, episodios que hacen dudar al cristiano, episodios que muchas veces no sabemos cómo enfrentarlo, se comienza a dudar, se comienza a alejarse de la bendición, alejarse del Señor, cuando debería ser todo lo contrario. Pero los cristianos reaccionan de esa manera, se comienzan a alejar del Señor. Cuando las cosas no suceden como ellos querían, cuando están viviendo procesos difíciles, se alejan del Señor, se alejan de su propósito, se alejan de su ministerio, se alejan de su bendición. Y comienzan a caminar por ese camino de Emaús. Y en ese camino algo pasa, hermano. Porque la gente, cuando está en el camino de Emaús, estoy hablando de cristianos, comienza a dudar, comienzan a confundirse. Estos dos discípulos, no tenían las cosas tan claras. Estaban confundidos. ¿Qué pasó con todo lo que el Señor les habló a estos dos discípulos? El Señor le habló de la cruz, el Señor le habló de los 3 días después, el Señor le habló de que iba a resucitar, el Señor le habló que tenía que ascender a los cielos. ¿Qué pasó con todo eso que oyeron de Jesucristo? Ya no estaban creyendo, se estaban alejando de Jerusalén, caminando a Emaús. Mientras iban discutiendo entre ellos las cosas que habían sucedido, que habían acontecido en todos estos días, un forastero se le acerca. Un forastero para ellos, porque no podían reconocerle, y ellos pensaron que era un forastero. Entonces se le acerca ese forastero y caminó con ellos. Qué tremendo, hermano. Caminó con ellos. En el verso 17 dice que este forastero les preguntó a los discípulos y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y aquí está la pregunta, destacada en amarillo. Aquí está la pregunta que más me llama la atención. Le dice: ¿por qué estáis tristes? Es que el camino de Emaús pareciera que comienza con tristeza, hermano. Cuando uno está en Emaús, hay tristeza, hay dolor, hay amargura, hermano. Y Jesús les pregunta, el forastero les pregunta: ¿por qué estáis tristes? Y uno de los discípulos que se llamaba Cleofas le responde y le dice: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que sucedió en Jerusalén en estos días?
Todo eso que aconteció a Jesucristo en estos días, ¿tú no lo sabes? Es por eso que nosotros estábamos tristes, le dice. Y fíjense que su tristeza no los dejaba ver a Jesucristo que estaba ahí con ellos. Entonces el forastero le empieza a preguntar y le dice, ¿qué pasó? Y ellos empiezan a contarle. Y empiezan a decirle lo que el Señor hizo, lo de la cruz, la cruz que tuvo que sufrir. Y que ya era el tercer día. Entonces ellos le decían, ya con esto nuestras esperanzas se esfumaron. Se fueron nuestras esperanzas. Por eso estamos tristes. Por eso tú nos ves tristes. Entonces para nosotros se acabó todo, le decían los discípulos. Se acabó todo para nosotros. Y es por eso que estamos deprimidos. Iglesia, ¿cuántas veces nosotros estamos de esa misma forma? Pero aquí el Señor nos está diciendo que cuando estés triste, cuando estés deprimido, lo primero que pasa es que no puedes ver. No puedes ver salida, no puedes ver solución, no puedes creer en un milagro. Pero Jesús está al lado tuyo, en medio de tu Emaús. Jesús está al lado tuyo y no lo puedes ver porque las circunstancias no te dejan verlo. Pero Él va al lado tuyo caminando al paso que tú puedes caminar. Hermano, hermana, cuando estés confundido en medio de tu proceso, porque Emaús es un proceso que comienza con tristeza, con dolor, con confusión. Este proceso, cuando estés en el proceso, confundido, con duda, debes saber que el Señor está contigo, a tu lado. Él va contigo. Los discípulos le decían a este forastero, nosotros esperábamos que Jesús redimiera a Israel de los romanos. Creíamos que Él era. Pero parece que nos engañamos nosotros mismos. Y ya no creían, hermanos. Se había acabado todo para ellos. Estaban frustrados. Iglesia, cuando nosotros nos encontramos también en nuestros Emaús, muchas veces decimos lo mismo. Pensé que Dios me iba a responder. Pensé que Dios me iba a sanar. Pensé que el Señor iba a hacer esto o lo otro. Pensé que el Señor me iba a ayudar y no lo hizo. Y nos frustramos. Y viene tristeza a nuestro corazón. Y viene amargura, hermano. Y todo se termina para nosotros en medio de nuestro Emaús. Y nuestra alma se entristece y nos amargamos, nos deprimimos. Pero la buena noticia en esta noche, hermanos y hermanas, la buena noticia es que nuestra esperanza siempre ha estado al lado nuestro. Oh, gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Nuestra esperanza siempre ha estado con nosotros en ese camino de Emaús que estamos caminando. Había una luz de esperanza para estos dos discípulos. Los discípulos siguieron contándole al forastero las cosas del Señor. Y le dijeron que ellos estuvieron allí cuando llegaron esas mujeres del sepulcro diciendo que no encontraron el cuerpo, que ángeles se le aparecieron y dijeron que el Señor estaba vivo. Y todos quedamos asombrados, hermano. Esa noticia nos dio una luz de esperanza. Porque el Señor fue muerto en la cruz, lo vimos morir. Pero según lo que dicen estas mujeres, parece que Él resucitó. Le estaban contando los discípulos a ese forastero. Pero mira la misericordia del Señor, que no dejó a esos dos discípulos a la deriva. Él fue y caminó con ellos. Aunque ellos no podían ver, aunque ellos no podían creer que hubiese resucitado. Por eso se fueron de Jerusalén. Aunque ellos no podían ver que el Señor estaba con ellos, caminando en ese camino de Emaús, en ese camino de dolor, en ese camino de tristeza, en ese camino de desesperanza. Aunque no lo podían ver, el Señor caminó con ellos. No los dejó solos.
Y lo que me llama la atención grandemente es la misericordia de Dios. Porque el Señor le dice en el verso 26, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria. Y el Señor, que es el forastero para los discípulos, le comienza a hablar de la Escritura, le comienza a abrir las Escrituras, y en el verso 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. No era necesario. ¿No se acuerdan de lo que el Señor les habló? ¿No se acuerdan de lo que les enseñó el Señor? ¿No se acuerdan de lo que se les explicó? ¿No se acuerdan que es necesario que pasaran todas esas cosas? Iglesia, ¿no te acuerdas que es necesario que vivamos tiempos, aleluya, proféticos en el fin de la iglesia sobre este mundo? ¿No te acuerdas que el Señor dijo que vendrían principios de dolores que son los que estamos viviendo hoy día? ¿No te acuerdas que el Señor dijo que después de esos principios de dolores vamos a ser arrebatados en las nubes? Es necesario que se cumpla todo lo que el Señor dijo. Por eso estamos viendo el caos en el mundo. Por eso estamos viendo cómo el mundo se separa de Dios cada día más. Por eso estamos viendo lo que está pasando con guerras y rumores de guerra, con pestes antiguas y nuevas, hermano. Porque es necesario que se cumpla, dijo el Señor. Es necesario que se cumpla. ¿No se acuerdan de lo que dijo el Señor? Les decía el forastero. Y les abría la Escritura. Hermanos, lo primero que hizo Jesús para sacarlos de la confusión, para sacarlos de la tristeza con la cual comienza ese proceso de Emaús, para sacarlos de la tristeza, lo primero que hace el Señor, le abre la Escritura. Es necesario cuando estás en este proceso de Emaús, cuando estás partiendo el proceso con tristeza, con amargura, con dolor, es necesario ir a la Escritura, hermano. Porque de esa manera se quita la confusión, de esa manera se quita la duda, de esa manera se quita la tristeza. Porque tus esperanzas están en Jesús. Y Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Alguien dijo por ahí que el Señor, el mismo Señor Jesucristo, se hizo escritura en la palabra. Y es por eso que la Biblia toda habla del Señor Jesucristo. Entonces debemos escudriñarla. Es necesario que en los momentos difíciles de Emaús escudriñemos la Escritura. Pero no solo para tenerla en nuestra mente, porque es necesario que esa Escritura baje al alma. No sacamos nada con tenerla solo en la mente. Tiene que bajar al alma. Tiene que bajar al corazón. Su palabra tiene que arder en nuestros corazones. Aleluya, bendito sea el Señor. Fíjense que estos mismos dos discípulos después se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando el Señor nos abría la Escritura. En el verso 30 nos dice que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Y qué pasó? En el verso 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Cómo eso, pastor? Desapareció de la vista física, pero la vista espiritual se le activó. Se abrieron sus ojos espirituales y pudieron ver que ese forastero era el Señor Jesucristo, hermano. Porque cuando se abren los ojos espirituales, recién ahí se puede volver a Jerusalén. Cuando a ellos se les abrieron los ojos espirituales, lo primero que hicieron es correr de vuelta a Jerusalén, hermano. Oh, gloria a Dios. Fíjense, los ojos espirituales cerrados los tenían
alejándose de Jerusalén, caminando un camino a donde nada te lleva a nada, caminando un camino que lo alejaba de su bendición. Pero cuando se le abren los ojos espirituales, lo primero que se hace es volver a Jerusalén. Oh, bendito sea el Señor. Es volver a tu propósito, es volver a tu misión en la tierra, es volver a tu bendición, es volver a tu ministerio, a lo que tú tienes ahí detenido, es volver a activarlo en el nombre del Señor, es volver a activar tus dones, es volver a activar, aleluya, todos tus talentos, lo que te dio el Señor, es volver a activarlos para la gloria de Él, y porque estamos en el tiempo final, y es necesario que te actives ya, que ya te actives, que salgas de ese proceso llamado Emaús y vuelvas, se te abren los ojos espirituales y vuelvas a Jerusalén, vuelvas a activar, Arrabáis aquí, Arramacena, aquí hay muchos que van a ver esta transmisión, que estás viendo esta transmisión, que, aleluya, tienen que activar sus dones, que tienen que, Arrabáis aquí, Arramacei, dones de profecía, dones de, aleluya, de sanidad, dones de milagro, dones de interpretación, dones de lengua, dones de palabra, hermano, tienen que activar sus dones ahora, porque tienen que volver a Arrabáis, andar aquí, Aramai. Tienen que volver a Jerusalén ahora que es tiempo, porque estamos en el tiempo final. Ahora estamos en el tiempo de volver a Jerusalén. Oh, gloria a Dios. Oh, santo sea tu nombre. Iglesia, no se puede vivir una vida cristiana. No se puede vivir si no se ve lo espiritual, si no hay una vista espiritual, si no vemos todo lo que está alrededor nuestro en forma espiritual. No se puede vivir una vida cristiana si no tenemos visión espiritual. Fíjense el orden. Emaús comienza con tristeza y confusión, pero se abre la escritura primero. Las escrituras se tienen que abrir primero. Tienes que ir a las escrituras, tienes que ir a escudriñarlas. ¿Para qué? Para que se te abran los ojos espirituales. Y después que los ojos espirituales se te abren, puedes volver a Jerusalén. Puedes volver a tu misión. Puedes volver a tu ministerio, a tu propósito. Puedes volver a creer. Porque estos discípulos estaban dejando la fe. Se les estaba apagando su fe. Puedes volver a creer cuando se te abren los ojos espirituales. Puedes volver a confiar cuando se te abren los ojos espirituales. Puedes volver a caminar con el Señor, aleluya, en la dirección correcta, que es hacia Jerusalén. Aleluya. Fíjense que cuando los discípulos llegan a Jerusalén, encontraron ahí, se fueron a encontrar con los apóstoles y los demás discípulos, y cuando se encuentran con ellos, encuentran que los apóstoles y otros discípulos ya habían visto al Señor Jesucristo resucitado. Y mientras ellos estaban contando, les empezaron a contar lo que ellos habían vivido en camino a Emaús, empezaron a contarles, y mientras ellos le estaban contando, hermano, Jesús se puso en medio de ellos, verso 36, y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Entonces el Señor, ¿qué es lo que hizo? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El Señor viene a la vida de sus hijos, viene a la vida de los hijos e hijas que le buscan. El Señor se aparece. Y se aparece aquí en medio de todos, apóstoles y discípulos, y se aparece. Pero lejos de alegrarse, se espantaron, hermano. Se espantaron. Se aterrorizaron. ¿Y por qué pasó eso? Porque aún estaban en un Emaús. Físico, no, ahora no. Estaban en el Emaús espiritual. Aún estaban en el Emaús espiritual. En ese Emaús donde no hay esperanza, donde falta la fe, en ese Emaús donde no se ve salida, donde no se ve nada, en ese Emaús espiritual en donde no se ve que es el Señor Jesucristo, sino que les parece a ellos haber visto un espíritu. Ese Emaús espiritual aún estaban ahí ellos. Pero para que salieran de ese Emaús espiritual, ahí Jesús les abrió el entendimiento, para que comprendieran las Escrituras, para que entendieran, aleluya, que el Señor Jesucristo había resucitado, para que pudieran verlo resucitado, para que la manera, aleluya, la manera de concebir las cosas de ellos pueda cambiar, la manera de pensar pueda cambiar, la manera de ser pueda cambiar.
Iglesia, los del camino de Emaús son muy parecidos a nosotros. Nosotros somos discípulos de Cristo, discípulas. Que a pesar de lo que estemos viviendo, muchas veces a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, los Emaús y los procesos de Emaús que estemos pasando, a pesar de que las cosas no nos resultan como quisiéramos, seguimos caminando. Seguimos teniendo esperanza. Seguimos en el proceso llamado Emaús. Oh, gloria a Dios. Hermano, es necesario pasar por el camino de Emaús. Lo que me llama la atención, hermano, es cómo termina el capítulo 24 de Lucas. Y dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando, bendiciendo al Dios. Amén. Hermano, dice que después de que Jesús los saca al monte, porque ahí iba a ascender al cielo, los saca ahí y los bendice, levanta sus manos para bendecirlo, fue alzado en una nube. En ese momento, cuando asciende al cielo, hermano, todos los discípulos, incluidos los de Emaús que estaban ahí, volvieron a Jerusalén. Pero ahora ya no estaban tristes, ahora ya no estaban confundidos, llegaron y volvieron a Jerusalén con gozo, con gran gozo, dice la Escritura. Se fue la tristeza. Terminó ese proceso. Se fue la tristeza. Y ahora estaban siempre en el templo adorando al Señor. Ese es el sentir que debe tener la iglesia siempre. Estar siempre adorando al Señor. En donde estemos. En donde estemos. En la situación que estemos. Debemos estar adorando al Señor. Estaban siempre en el templo, dice, adorando y alabando y bendiciendo a Dios. Ya no había duda. Ya no estaban dudando, ya no estaban confundidos. Ya no estaban con temores. No estaban aterrorizados, ya no. Ahora estaban alabando y bendiciendo a Dios. Hermanos, cuando se te abren las Escrituras, para que la Escritura te dirija en el proceso, se te van a abrir los ojos espirituales. Y cuando se te abren los ojos espirituales, el siguiente paso que hace el Señor es abrirte el entendimiento para la Escritura. Y cuando se te abre el entendimiento de la Escritura, te das cuenta que siempre hay un porqué. Siempre hay una razón de por qué pasan las cosas. Que al Señor nada se le escapa de su control. Y te das cuenta que Cristo siempre ha estado contigo. Que nunca has estado solo. Nunca has estado sola. Y el Señor Jesucristo permite que tú y yo caminemos ese camino de Emaús. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe cuál es el fin de ese camino. Partió con tristeza, con confusión, pero termina con gozo y siempre alabando y adorando al Dios del cielo. Entonces el Señor sabía cuál es el fin de ese camino, que es volver a abrir los ojos espirituales, que es volver a tener esperanza, que es volver a Jerusalén, a nuestra bendición, volver a adorar a Dios en medio de todas las circunstancias. Hermano, hermana, quizás hoy estás pasando algo extraño, quizás hoy estás confundido, quizás nada ha salido como tú quisieras que saliera, quizás estás triste hoy día, pero aún así, estás viendo esta transmisión. Aún así sigues caminando. Aún así has decidido no parar de caminar. Jesús les dijo a los discípulos, díganme por qué están tristes. Y hoy el Señor te está diciendo lo mismo a ti, hermano, hermana. Dile al Señor por qué estás triste. Oh Rey del cielo, ¿qué estás viviendo? ¿Qué te ha tenido angustiado, angustiada? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué te ha tenido problemado? ¿Qué te ha tenido deprimido? ¿Qué estás viviendo? Dile al Señor, Señor, ¿sabes qué? En realidad, Señor,
Yo creí que todo iba a ser color de rosa y al final no lo ha sido, Señor. Yo creí que todo iba a ser bueno, pero ha sido todo lo contrario. Dile al Señor lo que estás viviendo. Dile al Señor lo que estás pasando. Porque estás en camino de Emaús y el Señor está al lado tuyo, aunque tú no lo puedas ver. El Señor está caminando contigo en Emaús, en el camino a Emaús. Señor, yo quiero vivir una experiencia que me haga volver a Jerusalén. Porque ahora estoy caminando, dile al Señor, ahora estoy caminando. Pero estoy caminando en una dirección contraria, y me estoy alejando de Jerusalén. Dile al Señor, porque el Señor te preguntó, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás deprimido? Y el Señor te va a abrir las escrituras. El Señor te va a abrir los ojos espirituales. El Señor, aleluya, va a caminar a tu lado. El Señor se va a revelar a ti. El Señor te va a abrir el entendimiento para que tu mente sea renovada, para que no te conformes a este mundo. Que tus ojos, hermano, hermana, que tus ojos sean abiertos esta noche y que puedas ver a Jesús a tu lado, porque no estás solo, no estás sola. Todo lo que has vivido hasta ahora y lo que podrás vivir hasta que el Señor nos arrebate está bajo el control del Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Él va contigo en el camino a Emaús. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, yo he entregado tu palabra en esta noche, Señor. Como quisiera, Padre Celestial, que en esta noche, Señor, todos los que la han escuchado puedan comprender, podamos comprender que usted, Señor, está a nuestro lado. Que usted en los procesos más difíciles de nuestra vida podemos decirle, Señor, yo pensé que iba a ser distinto. Yo pensé que iba a ser diferente. Pero en todos los procesos que estemos viviendo, todos los procesos de Emaús, que comienzan con tristeza, debemos saber que terminan con gozo. Oh, gloria a Dios. Y eso es lo que yo necesito saber. Eso es lo que mis hermanos necesitan saber. Que termine con gozo. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a entender, Señor, que este proceso lo hemos de pasar contigo. Y que lo vamos a terminar. Porque volveremos a Jerusalén.